Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Continuamos con el módulo 3, donde hablaremos del proceso de contratación y onboarding, iniciando con lo que sería la negociación salarial y los beneficios. Después del proceso de selección, realizamos el envío de la oferta laboral. Esta será una carta formal donde se detalla, por ejemplo, el cargo, el salario, los beneficios y las condiciones laborales. El objetivo es permitir al candidato revisar, aceptar o rechazar la oferta de manera informada. Continuamos con la negociación transparente, que sería el diálogo abierto entre el candidato y la persona de recursos humanos sobre las condiciones del puesto, y en este punto también se vería la consideración de las expectativas del candidato sobre el puesto. Para concluir, tendríamos las políticas salariales internas, donde la oferta debe alinearse no solamente a la estructura salarial de la subsidiaria, sino también al estipulado por la ley según la legislación de cada país. Seguidamente tenemos los aspectos legales y de documentación. Comenzamos con los requisitos legales, que son aquellos documentos, por ejemplo, de identificación, soportes educativos y certificaciones laborales, además del certificado de una cuenta bancaria para el pago de nómina. Confirmamos las referencias laborales y en Costa Rica, por ejemplo, hacemos la solicitud de los antecedentes penales. En Colombia no es permitido, pero, por ejemplo, se puede realizar una visita domiciliaria. Continuamos también con los tipos de contrato, que en este caso tenemos el definido o el indefinido. El definido es aquel que está por un tiempo estipulado, generalmente para cubrir licencias o algunas tareas en específico. Y el indefinido es el más común. Esto según las necesidades del puesto y la normativa local. Por último, tenemos el cumplimiento normativo, que es la garantía de que la contratación respete la legislación laboral vigente. Esto en cada país, dependiendo de los beneficios y los derechos del trabajador. Por ejemplo, el salario mínimo y la jornada laboral. Continuamos con la importancia de una buena inducción o un buen onboarding. Este punto es uno de los más relevantes ya que permite, número uno, la adaptación rápida. Un onboarding estructurado permite que el nuevo colaborador comprenda su rol y las responsabilidades desde el inicio. Además, podría llegar a generar el sentimiento de pertenencia, ya que le facilita la integración con la cultura organizacional, generando compromiso y motivación. Y por último, la eficiencia desde el primer día, ya que esto reduce los tiempos de adaptación y aumenta la productividad temprana. Para finalizar este módulo, hablaremos de los planes de capacitación inicial y estrategias de retención. Pero antes, debo indicar que al menos 2 semanas antes del ingreso del colaborador, Recursos Humanos debió crear el empleado en NetSuite, adjuntando correctamente toda la información y documentos del colaborador. Seguidamente, solicitar la configuración de las cuentas al equipo de todo lo que es NetSuite, Zoom, RoboForm, Gmail y entre otros. Además de preparar el puesto de trabajo con el equipo y herramientas tecnológicas necesarias. Por último, el Departamento de Recursos Humanos tuvo que haber creado el onboarding plan para el colaborador dentro de NetSuite. El día del ingreso del colaborador, Recursos Humanos realiza el onboarding, donde se ven temas, por ejemplo, el uso del calendario, el de la cámara, el uso correcto del correo electrónico. Se ven temas, por ejemplo, el código de vestimenta o se gestiona la firma de contratos, como por ejemplo el laboral, el de confidencialidad y el del uso de imagen, que es algunos de los que manejamos. También se muestra, por ejemplo, el organigrama para explicar cómo se organiza el personal y a quién corresponde cada área dentro de la empresa o quién la maneja, para luego dar inicio a los planes de entrenamiento. Esta es la formación personalizada según el cargo y es desarrollada por el jefe inmediato. En este caso, el jefe inmediato gestiona un documento que comparte con la persona de recursos humanos para que ésta pueda agendar en el calendario del nuevo colaborador aquellas capacitaciones necesarias para entender su rol y sus responsabilidades, además de capacitarse de forma adecuada. Después tenemos las oportunidades de crecimiento, que son las rutas de desarrollo profesional y promoción interna que pueden surgir dentro de la organización y que la jefatura puede comunicar a sus colaboradores. Y por último, tenemos la cultura organizacional positiva, el clima laboral saludable, metas claras y realizar las evaluaciones de desempeño en tiempo y forma ayudan a una cultura organizacional más estructurada. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que este módulo haya sido de mucha ayuda.